Hola a todos, un gusto saludarlos de nuevo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es unidades de superficie. Para tratar este tema, primero debemos recordar cuáles son las unidades de medida que nos sirven para medir longitud. Estas unidades son el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, que se representan con estas abreviaturas, y también tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Las que tenemos del lado derecho son submúltiplos, ya que son unidades de medida más pequeñas que el metro, mientras que las que tenemos del lado izquierdo son múltiplos, pues son medidas más grandes que un metro. Para iniciar, recordemos cuánto equivale cada una de estas medidas. Empecemos por el kilómetro. Nosotros sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Sabemos que un hectómetro tiene 100 metros y que un decámetro tiene 10 metros. Ahora bien, un metro contiene 10 decímetros. Un decímetro tiene 10 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros. Esto lo podemos ver más claramente en una regla o en un metro que ya viene subdividido en el caso de decímetros, centímetros y metros. Regresando a la unidad de metro, también sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Y como cada centímetro está dividido en 10 milímetros, en un metro hay 1000 milímetros. De la misma forma, en la fila de abajo, en 10 centímetros sabemos que hay 100 milímetros, porque 10 por 10 son 100. Estas son las unidades de medida que nosotros ya conocemos. Ahora vamos a ver de qué manera podemos encontrar el resto de unidades, ya sean múltiplos o submúltiplos. Aquí nos tenemos que fijar que existe un patrón que se va repitiendo. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el 1 se convierte en 10, el 10 se convierte en 100 y el 100 se convierte en 1000. En la fila de abajo también, el 1 se convierte en 10, el 10 se convierte en 100. Y en la última también el 1 se convierte en 10. De esta manera nos podemos dar cuenta que se va multiplicando por 10. Cada que hacemos una conversión, por ejemplo, de un metro a decímetros, se hace 1 por 10, 10. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Lo mismo ocurre en la de abajo. 1 por 10, 10. 10 por 10, 100. Y en la última también, 1 por 10, 10. De esta manera nosotros podemos concluir que si queremos convertir una unidad de medida, en este caso una unidad grande o mayor, a una unidad menor, entonces tendremos que multiplicar por 10. Ahora, ¿cómo le hacemos si de manera inversa nosotros, en lugar de convertir de unidades grandes a pequeñas, queremos convertir una unidad de medida pequeña a una grande, como es el caso de el metro con el decámetro? Aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta que el 10 se convierte en 1. ¿Qué operación puedo hacer para que el 10 se convierta en 1? Pues lo tendría yo que dividir entre 10, ya que 10 entre 10 pues es 1. Lo mismo se repite con los demás. Si lo quiero volver a convertir, entonces tendría yo que dividirlo entre 10.
lo escribo aquí. Si yo tengo 1 y lo voy a dividir entre 10, vemos que el 10 no cabe en el 1. Entonces procedemos a poner un punto decimal, agregamos un 0 y ahora sí ya lo podríamos dividir. 10 por 1, 10 para 10, 0. Entonces el siguiente valor sería 0.1. Pero para que nosotros no vayamos haciendo muchas divisiones, lo único que tenemos que hacer es ir moviendo el punto decimal un lugar a la izquierda cada vez que hagamos una conversión. Pues aunque no está aquí escrito, el 1 es lo mismo que si tuviéramos 1.0. El punto decimal lo recorremos un lugar y ya quedaría 0.1. Como si lo escribiéramos así, 0.1. Lo mismo cuando queramos convertir 0.1 hectómetros a kilómetros, si queremos podemos dividir, pero si no solamente vamos a recorrer el punto decimal un lugar a la izquierda. Entonces sabremos que el resultado ahora es 0.01. Agregamos su 0, 0.01. Vamos a regresar este número al que era originalmente. Muy bien. Y así es como nosotros encontramos el otro patrón, la otra serie de operaciones que se siguen repitiendo en cada conversión que nosotros realizamos. De esta manera nosotros podemos llegar a la conclusión de que si nosotros vamos a convertir de una unidad grande a una pequeña, es decir, si vamos a convertir hacia la derecha, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 10 o mover un lugar el punto decimal a la derecha. Por ejemplo aquí tenemos que son 1000 metros. Si lo queremos convertir, pues lo multiplicamos por 10. O solamente movemos el punto decimal un lugar a la derecha. Si aquí estuviera un punto decimal y lo recorriéramos de nuevo, se le agregaría un 0. Solamente tenemos que agregarle un 0. Entonces en lugar de 1000, ahora serían 10.000. Si lo queremos volver a convertir, lo podemos multiplicar por 10 otra vez. En lugar de 10.000, ahora serían 100.000. Lo volvemos a multiplicar por 10 y en lugar de 100.000, ahora sería 1.000.000. Esto es cuando queremos convertir de mayor a menor o yendo hacia la derecha. Por el contrario, si queremos convertir unidades pequeñas a unidades más grandes, como de metros a kilómetros, entonces tendremos que convertir hacia la izquierda de la siguiente manera. Deberemos dividir entre 10 o mover un lugar el punto decimal a la izquierda, como ya lo hicimos anteriormente. Entonces, si aquí tenemos 1000, que un kilómetro tiene 1000 metros, pero estos 1000 yo los voy a convertir a decámetros, lo podría dividir entre 1000 o solamente mover el punto decimal. Por ejemplo, si yo lo divido entre 10, 1000 entre 10, pues nos daría 100. Lo que es lo mismo a que si aquí el punto decimal lo moviéramos un lugar a la izquierda, también nos daría como resultado 100.
Cualquiera de las dos maneras que queramos utilizar es correcta, está bien. Entonces aquí iría el número 100. Ahora, si lo queremos volver a convertir ahora a hectómetros, lo volvemos a dividir 100 entre 10, que ya sabemos que son 10, o solamente el punto decimal que estaría aquí, lo recorremos un lugar a la izquierda y nos quedaría de resultado 10. Eso es todo lo que tenemos que hacer para convertir unidades, siempre y cuando estas sean lineales, ya que para convertir las unidades cuadradas se sigue otro procedimiento. Al saber estas reglas, podemos llenar el resto de filas mucho más rápido. Por ejemplo, aquí tenemos 100 por 10, 1000. Por 10, 10.000. Por 10, 100.000. Si queremos convertirlo hacia la izquierda, entonces le vamos quitando números de acuerdo al punto decimal. Aquí antes era 100, entonces 100 entre 10, pues nos daría 10. O lo que es lo mismo, recorrer el punto decimal hacia la izquierda. Este punto se mueve hacia acá y el resultado sería 10. El 10 entre 10 pues me da 1 y el 1 entre 10 me daría punto 1, o lo que es lo mismo, moverle su punto decimal a la izquierda, 0.1. En la que sigue, de la misma forma, si aquí tenemos 10, entonces 10 por 10 son 100. 100 por 10, 1000. 1000 por 10, 10.000. En la que sigue, aquí tenemos un metro. Lo vamos a convertir hacia la izquierda, es decir, a unidades más grandes. Entonces movemos el punto decimal y nos daría de resultado 0.1. Ok, como les iba diciendo, dividimos el 1 entre 10 o movemos su punto decimal y aquí nos daría 0.1. Lo volvemos a recorrer y ahora sería 0.01. Lo volvemos a recorrer y ahora sería 0.001. En la que sigue se repite lo mismo. Aquí tenemos un decímetro, entonces en metros serían 0.1, en la que sigue sería 0.01, 0.001 y 0.0001. Aquí nos damos cuenta cómo va aumentando el número de ceros de acuerdo a cómo movemos el punto decimal. Antes estaba aquí, después se recorrió hacia acá un lugar, luego se recorrió 2 lugares, luego se recorrió 3 lugares y por último se recorrió 4 lugares. Por eso es que vamos aumentando el número de ceros. Lo mismo se repetiría en la siguiente fila. Aquí el 1 se convierte a 0.1, luego a 0.001, luego a 0.0001, 0.00001 y en la última 0.000001. De esta forma podemos encontrar los múltiplos y los submúltiplos de unidades lineales de longitud. Por último, veamos
Otro ejemplo, digamos que yo aquí tengo 16. Si yo tuviera 16 decámetros, tengo que convertir tanto a la derecha como a la izquierda. Si vamos a la derecha, le vamos a ir agregando un 0. 16 por 10, 160. Por 10, 1600. Por 10, 16.000. Por 10, 160.000. Con eso, ya convertimos nuestra unidad en submúltiplos. Ahora, para convertirlo a múltiplos, a unidades más grandes, en lugar de agregarle el 0 en la derecha, lo vamos a ir agregando a la izquierda, pero respetando la ubicación del punto decimal. En el primero, si yo aquí tengo 16, es como si fuera 16.0. Entonces recorremos de 1 en 1. El punto decimal lo recorremos un lugar y ahora nos quedaría 1.6. Para la que sigue lo volvemos a recorrer un lugar hacia la izquierda, ya nos quedaría 0.16. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para convertir unidades lineales a sus múltiplos y submúltiplos correspondientes. Solo se multiplica o se divide por o entre 10. Ahora, ¿cómo vamos a convertir unidades si en lugar de ser lineales son unidades cuadradas? Por ejemplo, si nosotros escribiéramos que un decímetro cuadrado tiene 10 centímetros cuadrados, entonces nosotros estaríamos mal. Podríamos llegar a pensar que es correcto, pues en la tabla anterior decimos que un decímetro tiene 10 centímetros. Esto solamente es correcto si estamos hablando de unidades lineales. En unidades cuadradas, si lo hacemos igual que en esta tabla, va a ser incorrecto. Vamos a ver por qué sería incorrecto. Primero tenemos que aclarar qué son las unidades lineales y qué son las unidades cuadradas. Cuando hablamos de unidades lineales, solamente son medidas que nos sirven para medir longitud, como aquí. Medimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí nosotros tendríamos 10 centímetros. Entonces, como aquí hay 10 centímetros y son lineales, aquí sí podemos decir que hay un decímetro, ya que un decímetro tiene 10 centímetros. Pero cuando hablamos de unidades cuadradas, en este caso un centímetro cuadrado, sería como el que tenemos aquí abajo. Yo mido un centímetro aquí en la parte de abajo, un centímetro en la parte derecha, un centímetro en la parte de arriba y un centímetro en la parte izquierda. Esto es un centímetro cuadrado, pues no solamente es el centímetro que tenemos de base, sino que es un cuadrado que está conformado por un centímetro de cada lado. Esto nos sirve para medir superficie, pues todo lo que está dentro del centímetro cuadrado es el área que está abarcando esta figura. Entonces no es lo mismo decir un centímetro lineal, que es el que va de un lado a otro midiendo longitud, que un centímetro cuadrado, que es aquel que se forma con 4 lados iguales y nos sirve para medir el área o superficie de una figura. Entonces, aquí abajo tenemos lo que es un decímetro cuadrado. Este sí es un decímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque está conformado por lados que miden 10 centímetros. Tenemos 10 centímetros abajo, 10 centímetros a la derecha, 10 centímetros arriba y 10 centímetros a la izquierda. Es un cuadrado de 10 centímetros cada lado. Por ello, este sí es un decímetro cuadrado.
Pero ¿cuántos centímetros cuadrados habrá en un decímetro cuadrado? Aquí arriba ya vimos que si fuera un decímetro lineal, solamente tiene 10 centímetros de longitud y nada más. Pero como aquí estamos hablando de cuadrados, tendríamos que contar cada uno de los centímetros cuadrados que lo está conformando. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero para no contarlos todos, simplemente hacemos una operación para sacar el área de un cuadrado. Como tiene 10 de base y 10 de altura o 10 centímetros de cada lado, pues vamos a multiplicar 10 por 10. ¿Qué nos daría de resultado? 100. Porque en cada fila va a tener 10 centímetros cuadrados. Entonces, si tiene 10 filas de 10 centímetros cada uno, multiplicamos 10 por 10 y nos da como resultado que aquí hay 100 centímetros cuadrados. Es por eso que no podemos utilizar el mismo patrón que utilizamos en unidades lineales, ya que ahí solamente se multiplicaba o dividía por 10 o entre 10. Aquí no se puede hacer de la misma manera. Ok, con esto nos damos cuenta que un decímetro cuadrado no tiene 10 centímetros. Si estamos hablando de unidades cuadradas, entonces tiene 100 centímetros cuadrados. De la misma forma podemos ir calculando otros submúltiplos utilizando este mismo procedimiento. Por ejemplo, ¿cuántos milímetros hay en un decímetro cuadrado? Podemos partir del número que ya tenemos en la tabla, aquí, y nos podemos dar cuenta que un decímetro tiene 100 milímetros. Si nosotros aquí pusiéramos 100, estaríamos mal, pero sí podemos utilizar ese número para encontrar el resultado en centímetros cuadrados, es decir, en milímetros cuadrados. Como ya sabemos que debemos formar un cuadrado y que como estamos hablando de los milímetros que hay en un decímetro, entonces sabemos que tiene 100 milímetros de cada lado. Aquí la respuesta no sería poner 100, sino elevar el 100 al cuadrado o multiplicarlo por sí mismo, lo cual nos daría 100 por 100. El resultado correcto son 100.000, no, serían 10.000 milímetros cuadrados. Muy bien. Sin embargo, para ir buscando los demás múltiplos y submúltiplos y llenar la tabla utilizando estas operaciones, tardaríamos mucho y podría ser muy complicado, muy confuso. Es por ello que nosotros tenemos que encontrar un patrón que podamos utilizar en todas las conversiones y que nos resulte más rápido. Para ello, vamos a revisar el siguiente procedimiento para que sepamos cómo lo podemos hacer de manera más rápida y sencilla. Primero, ya nos dimos cuenta que lo que tenemos que hacer no es solamente poner el resultado de la tabla anterior, sino multiplicarlo por sí mismo o elevarlo al cuadrado. Cuando vimos que un decímetro
tenía 10 centímetros, la respuesta no era 10 centímetros, sino que tuvimos que multiplicarlo por sí mismo o elevarlo al cuadrado. 10 por 10 son 100. Cuando nos dimos cuenta que un decímetro tenía 100 milímetros, la respuesta no era 100, sino que tuvimos que elevarlo al cuadrado, es decir, multiplicarlo por sí mismo. 100 por 100 nos dio 10.000. Esto mismo lo vamos a realizar en el siguiente ejercicio para que podamos encontrar cuál es el patrón o la regla que vamos a utilizar. Aquí ya tenemos un ejercicio con todas las operaciones. Vamos a explicar en qué consiste. En esta tabla pusimos las unidades lineales desde 1 kilómetro, en donde podemos ver que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Asimismo, 1 kilómetro tiene 10 hectómetros, 100 decámetros, 10.000 decímetros, 100.000 centímetros y 1.000.000 de milímetros. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, pues ya vimos que para convertir unidades lineales solo se multiplica o divide por o entre 10. Pero esto nos va a servir para encontrar el patrón o la regla que nos ayudará a encontrar las unidades cuadradas. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos hectómetros, decámetros y metros y los demás submúltiplos hay en 1 kilómetro cuadrado, entonces vamos a hacer lo que vimos en estos dos ejercicios que ya realizamos. Primero debemos identificar cuánto equivale en su unidad lineal y después elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, aquí, 1 kilómetro tiene 10. 1 kilómetro tiene 10 hectómetros. Entonces, si yo lo quiero convertir a unidades cuadradas, la respuesta no sería 10, sino que sería 10 por 10. Así nos damos cuenta que 1 kilómetro tiene 100 hectómetros cuadrados. Tal y como está aquí, 1 kilómetro cuadrado tiene 100 hectómetros cuadrados. Lo mismo pasa si vamos con los decámetros. Si fuera en unidades lineales, 1 kilómetro tiene 100 decámetros, pero como lo vamos a hacer en unidades cuadradas, la respuesta no es 100, sino que la respuesta la conseguimos multiplicando el 100 por sí mismo, elevándolo al cuadrado. 100 por 100 nos da 10.000. Con esto sabemos que 1 kilómetro cuadrado tiene 10.000 decámetros cuadrados. Lo volvemos a repetir con el metro. Sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros, pero la respuesta en unidades cuadradas no serían 1000. Tenemos que multiplicarlo por sí mismo. 1000 por 1000 nos da 1.000.000. Así sabemos que 1 kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. De la misma forma, 1 kilómetro en decímetros serían 10.000, pero en decímetros cuadrados tendríamos que multiplicar 10.000 por 10.000. Pues como lo vimos anteriormente, lo que tenemos que hacer es un cuadrado que tenga 10.000 de cada lado. También con los centímetros, 1 kilómetro lineal tiene 100.000 centímetros, pero si lo queremos en centímetros cuadrados, tendríamos que hacer un cuadrado de 100.000 centímetros cada lado. Entonces, para encontrar su superficie, multiplicamos 100.000 por 100.000 y nos da 10.000 millones de centímetros cuadrados. Y ya en la última, 1 kilómetro lineal tiene 1.000.000 de milímetros. Pero si lo queremos convertir
a unidades cuadradas, tenemos que multiplicar 1.000.000 por 1.000.000, lo cual nos da como resultado 1.000.000.000 de milímetros cuadrados. Y aquí encontramos entonces que 1 kilómetro cuadrado tiene 100 millones de decímetros cuadrados y también tiene 10.000 millones de centímetros cuadrados, o también que tiene 1.000.000.000 de milímetros cuadrados. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar un patrón que se va repitiendo en todas las operaciones. ¿Cuál sería este patrón que se está repitiendo? Si nos damos cuenta, el número de ceros va aumentando de una manera uniforme. Por ejemplo, aquí en hectómetros cuadrados tenemos 2 ceros. Aquí hay 2 ceros. En un decámetro tenemos 4 ceros. En el metro cuadrado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros. En el decímetro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. En el centímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ceros. Y en el milímetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ceros. ¿Qué es lo que va aumentando aquí? Cada que nosotros hacemos una conversión se van agregando 2 ceros. Va de 2 en 2 en 2 en 2 en 2. ¿Qué multiplicación puedo yo hacer para que se le vayan agregando 2 ceros? Pues es muy sencillo. Vamos a multiplicar por 100. Porque 1 por 100 son 100. 100 por 100, 10.000. 10.000 por 100 es 1.000.000. 1.000.000 por 100 son 100 millones. Y así consecutivamente. Al igual que en la tabla de unidades lineales, solamente teníamos que multiplicar por 10. Cuando nosotros hagamos conversiones en unidades cuadradas, en lugar de por 10, vamos a multiplicar por 100. De esta forma no vamos a tener que realizar tantas operaciones, tantas divisiones y tantas multiplicaciones con números tan grandes. Va a ser muchísimo más fácil si solamente multiplicamos o dividimos por y entre 100. Este es el patrón o la regla que nosotros vamos a utilizar para hacer las conversiones. Pues de lo contrario tendríamos que realizar todas estas operaciones para cada una de las filas, lo cual también es correcto, pero llevaría mucho tiempo. Entonces aquí vamos a escribir las conversiones de kilómetro cuadrado. Vimos que a un kilómetro cuadrado se le van a agregar 2 ceros. Tal y como estaba la regla en la tabla de arriba. Cuando nosotros vamos a convertir hacia la derecha, o es decir, hacia unidades más pequeñas, vamos a multiplicar por 100 o mover 2 lugares el punto decimal a la derecha. Entonces vamos multiplicando por 100, entonces 1 por 100, 100. 100 por 100, 10.000. 10.000 por 100, 100.000.
1 millón. 1 millón por 100. 100 millones. 100 millones por 100. 10.000 millones y 10.000 millones por 100. Un billón. Solamente le vamos agregando 2 ceros. Ahora, ¿pero qué hacemos para completar en este caso la fila de arriba, en donde solamente tenemos el 1, el 100 y el 10.000? Como vamos a convertirlo de unidades pequeñas a unidades más grandes, entonces lo vamos a ir convirtiendo hacia la izquierda. Y cuando queramos convertir hacia la izquierda, lo que tenemos que hacer es dividir entre 100 o mover 2 lugares el punto decimal a la izquierda. Aquí no solamente va a ser un lugar, sino que va a ser 2. Vamos a ir moviendo el punto decimal, ya que de esta manera es mucho más fácil que ir haciendo las divisiones. Aquí nos está diciendo que hay un decímetro cuadrado. Lo voy a poner aquí. Este 1, el punto decimal que estaba aquí, lo vamos a mover 2 lugares, es decir, 1 y 2. El punto decimal quedaría aquí y aquí habría un 0. Entonces el resultado queda como 0.01. Lo voy a volver a escribir aquí. Ahora, si el 0.01 yo muevo el punto decimal 2 lugares, lo muevo así, 1 y 2. Aquí en este hueco pongo un 0, aquí pongo el punto y aquí otro 0. Y el resultado nos queda como 0.0001. Vamos con la que sigue. En 0.0001 movemos el punto decimal 2 lugares, 1 y 2. Aquí ponemos un 0, aquí el punto y aquí otro 0. Aquí el resultado ya sería 0.000001. Y en la última lo volvemos a repetir. Aquí tenemos que sería aquí con letra más pequeña. Ya tenemos el mismo resultado anterior, solamente vamos a mover el punto decimal 2 lugares, 1 y 2. Ponemos el punto, aquí un 0 y aquí el otro 0. Y este ya sería nuestro resultado final en kilómetros cuadrados. Si nos damos cuenta, es algo muy sencillo, solamente se trata de ir moviendo el punto decimal o de ir agregando ceros. Lo podemos hacer con la multiplicación y la división, sin embargo eso lo haría más largo, un poco más tardado. Hay que identificar cómo podemos agregar o quitar los ceros y mover el punto decimal para que podamos encontrar la respuesta mucho más rápido. Hagamos un último ejercicio. Por ejemplo, si yo aquí tuviera $560 decámetros cuadrados, si voy a ir hacia la derecha, solamente le voy a agregar 2 ceros en cada conversión.
Entonces 560 más 2 ceros, pues lo escribo 5, 6, 0, le agrego 2 ceros y mi resultado sería 56,000. En la que sigue lo vuelvo a escribir, pero ahora le agrego otros 2 ceros. Y mi resultado sería 5,600,000. En la que sigue lo vuelvo a escribir. Y le voy a agregar 2 ceros. Y mi resultado sería 560 millones. En la última lo vuelvo a escribir. Y le agrego 2 ceros. Y mi resultado sería 56,000 millones. Ahora, por el contrario, si en lugar de la derecha voy a convertir hacia la izquierda, tengo que ir moviendo el punto decimal 2 lugares hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos 560, el punto decimal estaría aquí. Entonces lo voy a mover 2 lugares, 1 y 2. El punto decimal quedaría aquí, o lo que es lo mismo, 5.6. O también lo podríamos dejar como 5.60, pero 5.6, 5.60, pues en realidad valen lo mismo. Podemos dejar o no el 0 en este caso. Para la que sigue, una vez más hay que mover el punto decimal 2 lugares hacia la izquierda. Movemos este punto 1 y 2 lugares. Aquí va a ir el punto, aquí agregamos un 0, aquí otro 0, y entonces este sería el resultado, 0.0560. Esta es la forma en la que nosotros vamos a ir convirtiendo unidades cuadradas. Es muy parecido a convertir unidades lineales. En unidades lineales vamos a multiplicar o dividir por o entre 10. En unidades cuadradas vamos a multiplicar o dividir por o entre 100. El procedimiento es el mismo, solamente hay que ir agregando ceros y moviendo el punto decimal dependiendo cada caso o lo que sea necesario. Muy bien, ese sería el tema por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.